Amén, Señor. Todopoderoso. Solo Te te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Digno de fruto de labios. Amén. Amén, Señor. De alabanza, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, hermanos, pueden saludar a los que se encuentran cerca de usted. El pastor se encuentra en la Academia de Policías, así es que voy a compartir la palabra este día con ustedes. Amén. Como hemos estado hablando acerca de los edificadores en los últimos miércoles, vamos a hablar acerca de la restauración de los edificadores. Se ha estado hablando acerca de quiénes son los edificadores, qué es lo que tienen que hacer los edificadores, cómo trabajan, etc. Pero para poder llegar a convertirnos en edificadores necesitamos ser restaurados. Porque ¿cuántos saben de que cuando venimos al Señor veníamos destruidos? Veníamos completamente perdidos. Fíjese que recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo me convertí, recuerdo que en una ocasión unos compañeros de trabajo mencionaron, yo no sé, César, como dando a entender como que por qué me había hecho cristiano, si decían, si César es bueno, decían, porque evaluando en el mundo decían, no, si César no toma, César no fuma, César no tiene vicios, pero independientemente de todos esos vicios en el mundo, de igual forma iba para el infierno. Entonces, siempre tenemos que ser restaurados. Al venir al Señor, al venir al Evangelio, necesitamos ser restaurados para luego poder restaurar a otros, para luego nosotros poder convertirnos en edificadores, en edificar la vida de los demás, en edificar la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a iniciar leyendo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Hablando acerca de la restauración de los edificadores. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después, dice la palabra, de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo sea quien nos restaure. Nos va a restaurar a medida que vemos cada uno de estos puntos. Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con cada uno de estos puntos lo que se está buscando es restaurar completamente la vida de una persona, restaurar la vida de los creyentes. Hace tiempo había, donde vivía hace muchos años, había un albañil. Y en cierta ocasión se le asignó un trabajo, lo contrataron para un trabajo. Una familia quería hacer una ampliación, hacer un cuarto adicional, una habitación adicional al final en el patio. Pues se le contrató a este albañil. Ya había empezado a construir, ya había pasado los cimientos, supongo yo que ya había definido dónde iban a pasar las varillas, dónde iba a hacer bien la estructura, y ya había hecho cierta parte de la construcción, ya había hecho los cimientos y ya llevaba aproximadamente como unos 2 metros, algo así. De mi 1,80 para acá, como unos 2 metros llevaba ya. Ya había construido una buena parte, pero cayó una pequeña tormenta. En la parte de atrás del patio de esta familia había como una pequeña lomita. Y
después que ella había construido una parte, empezó a llover. No fue una tormenta muy fuerte, sino que solo fue una pequeña tormenta. Con esa pequeña tormenta de esa lomita que estaba en la parte de atrás, realmente un pequeño deslizamiento que cayó un poco de tierra. Y cuando ese poco de tierra golpeó la pared, lo que se esperaría, porque no era un gran alud de tierra, sino que era un poco nada más de tierra. Con lo que se esperaría es que ese muro que ya había levantado pudiera resistir un pequeño golpe con un poco de tierra, pero no resistió. Probablemente no había puesto la suficiente hierro, no había hecho bien la estructura, pero con un pequeño golpe de un poco de tierra, esas paredes se vinieron abajo. Entonces, quedó una gran preocupación por la familia, pensando que si hubiera terminado la habitación, ya tuviesen muebles, ya hubieran estado probablemente ahí durmiendo o algo por el estilo, entonces les iba a caer todo. Normalmente los albañiles tienen un ayudante, al menos un ayudante. El ayudante del albañil es el que se encarga de hacer la mezcla, de llevarle la mezcla al albañil para poder ir pegando las hileras de los ladrillos, botando el ripio, etc. Y el albañil, el verdadero, el maestro, es el que se encarga de hacer todos los cálculos, de medir primero haciendo el presupuesto, cuánto es lo que cuánto material es el que va a necesitar, a dónde va a empezar la columna, cómo va a ser, cuánto va a ser la profundidad de las bases. Eso es lo que hace el albañil, y el ayudante del albañil es el que se encarga del trabajo como más pesado, de estar haciendo la mezcla, de estar llevando la mezcla, de estar botando ripio, etc. Pero por causa de que se le cayó el muro a esta persona, se le cayó el muro que estaba recién construyendo, entonces lógicamente la familia le dijo: mire, ya no haga absolutamente nada, ya no queremos que usted continúe trabajando. ¿O usted cree que la familia iba a decir: no pasa nada, se cayó el muro, empiece a levantarlo de nuevo? La familia perdió la confianza en él. Y no solo la familia, sino que toda la colonia, porque usted sabe que ese tipo de noticias rápidamente se riegan. Entonces toda la colonia, él perdió la credibilidad con todos. Entonces le dijeron: ya no queremos que usted siga trabajando, ya no queremos que usted siga haciendo esto. Lo contrataron únicamente para que ahora recoja, siendo él el albañil, siendo él el titular, siendo él el encargado. Le dijeron: hoy lo que va a hacer usted para terminar su trabajo va a recoger toda esta tierra, va a recoger todo este ripio, todos estos pedazos de muro, y los va a botar. Después de haber sido el titular, ahora era como el ayudante del albañil, por causa de que se había perdido la confianza en él. Y a diferencia, por ejemplo, en la albañilería, usted sabe, por ejemplo, en otras profesiones, por ejemplo, en carpintería, usted sabe que si está trabajando con carpintería y está haciendo un mueble y puede ser que le sobra madera, sobra materiales, usted perfectamente los puede guardar. Si está trabajando en fontanería, le sobran algunos tubos de PVC, etcétera, lo guarda. Pero con la albañilería no es que me sobraron estos pedazos de pared, los voy a guardar, sino que ese es completamente desperdicio. Entonces, en el caso de este albañil, entonces solo se le recontrató para que pudiera recoger todo el ripio y lo pudiera botar y dejara nuevamente listo para que otro albañil viniera a trabajar. Ese pobre albañil, como perdió la credibilidad, al menos en la colonia nunca más nadie lo volvió a contratar, ni nadie lo volvió a recomendar como albañil. Como perdió la credibilidad, perdió el trabajo que él había estado haciendo, entonces ya perdió sus oportunidades de trabajar y ya quedó completamente destruido, en cierta manera, porque ya se corrió la voz inmediatamente que él era un mal albañil, que él era un mal trabajador. Nunca fue restituido
Porque en ese caso, difícil poder decir, ok, va a hacer otra construcción y vamos a darle el voto de confianza a ver si hace otra casa y no se cae. ¿Usted le daría ese voto de confianza a un albañil que sabe que no trabaja bien? ¿Le daría el voto de confianza para que le levante un muro en su casa? No, es que fue un error nada más y él sí trabaja bien. No, desde ese momento la confianza se perdió completamente. Y como les mencionaba anteriormente, él quedó destruido y nosotros viniendo al Señor, viniendo al Evangelio, venimos destruidos completamente. Aunque no lo veamos, aunque veamos las personas sanas y sin ningún problema, pero vienen las personas al Señor, venimos completamente destruidos. Es necesario pasar por una etapa o por un proceso de restauración. ¿Pero qué es la restauración? La restauración es un acto de reparación. Es un acto de restablecimiento, de restitución, de recuperación o de renovación. Entonces, la restauración de una persona, o en este caso, hablando de algún edificio, hablando de algunas obras de arte, la restauración es la reparación de esto. O que a veces lo conocemos como una remodelación. Una remodelación es una restauración de algo que ya está construido, pero con el paso del tiempo se ha dañado, se ha deteriorado. Hay algunos trabajos que en la actualidad que se llaman restauradores de obras de arte. ¿Qué son estos restauradores de obra de arte? Muchos años atrás, vino un escultor, vino un pintor y realizó una obra de arte. Hablemos de una pintura específicamente. Cuando el pintor realizó esa obra de arte, al principio tenía esplendor, porque tenía los colores vivos, estaba bien detallado, se podía observar. Pero con el paso del tiempo, por humo, polvo, deterioro, por cualquier otra cosa, entonces esas obras de arte se van arruinando. Entonces aquí vienen estos restauradores para poder empezar detalladamente a limpiar con diferentes líquidos para poder ir quitando la suciedad, ir quitando el polvo, ir quitando el humo, para que vuelva esta obra de arte a tener el esplendor con el que la hizo el escultor. A lo largo del tiempo nosotros en nuestro caminar por la vida, por el mundo, nos hemos llenado de contaminación, nos hemos llenado de polvo, nos hemos llenado de humo, nos hemos llenado de muchas cosas, de tal manera que no se logra ver el esplendor con el que fuimos creados. Por eso es que al venir al Señor, entonces pasamos por esa restauración para que se pueda ver nuevamente el brillo que teníamos, el brillo con el cual fuimos creados. La restauración en una persona se refiere a la acción de renovar o volverlo al estado original, volver al estado anterior. También se refiere a restablecer algo que se ha dañado. ¿Qué es lo que se había dañado? Por lo cual venimos al Señor. Se había dañado nuestra relación, nuestra comunión con Él. Eso se había dañado. Y por eso cuando venimos al Señor somos restaurados y volvemos a unir aquello que se había dañado. También en el ámbito de las relaciones. La restauración es cuando una persona hace algo para poder mejorar la relación que tenía con alguien y se había deteriorado por alguna ruptura, por alguna discusión, por algo que se había roto una relación. Cuando dos personas tienen una relación de amistad, una relación de lo que sea, una relación, y hay algo que causa que probablemente escuchó de que habló mal de él, entonces se rompe la relación, es necesario para restaurar esa relación es necesario que alguien pueda dar el primer paso, pedir disculpas en dado caso que haya sido así, o aclarar la situación para poder identificar si hubo algún daño para poder ser restaurado. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de muchos hombres y de muchas mujeres que fueron restauradas, pero el propósito de la restauración en nuestras vidas no es solo que digamos que ya estamos bien, sino que se nos restaura para poder ir y hacer lo mismo con los demás.
para poder ir y cumplir con el propósito de con el lema de nuestra visión, para poder ir y restaurar a otros, para poder ir y levantar a otros que están también en ruinas. Para eso hemos sido restaurados, hermano. Si usted ha sido restaurado, es para que pueda ir a restaurar a otros también, a que pueda arreglar esa relación con el Señor que se perdió, que se arruinó, se deterioró, ya sea porque nunca habían conocido al Señor o porque lo habían conocido pero se alejaron. Entonces hemos sido llamados para poder restaurar estas relaciones con el Señor. A lo largo en las Escrituras encontramos muchos ejemplos. El primer ejemplo que vemos de una persona restaurada con el propósito de ir a restaurar a otros también es el caso de Pedro. Pedro en el libro de Mateo capítulo 26, veamos Mateo 26. Mateo capítulo 26, desde el versículo 69 hasta el 75. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos a un Pedro negando su fe en el Señor Jesucristo, negando su relación con Él. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro tenía miedo. Desde el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En el siguiente versículo, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que estaban allí, los que por ahí estaban, diciendo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y luego Pedro se acordó de que el Señor Jesucristo le había dicho que antes de cantar el gallo le iba a negar 3 veces. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Pedro, en ese momento, a pesar de haber estado viviendo con el Señor durante 3 años, Pedro tenía miedo. Pedro no tenía la fuerza, no tenía la capacidad para poder decir, sí, yo soy uno de ellos. Porque primero le ve una mujer y dice, tú eres uno de ellos. No, yo no soy de ellos, no sé de qué estás hablando. Más adelante, cuando le ve la otra mujer, empieza a maldecir y empieza a hablar diferente. Al final, cuando otros le dicen, no, es que tu manera de hablar se parece a la de ellos. Porque tú no estás diciendo malas palabras, porque tú no estás maldiciendo, porque tú no estás haciendo nada de lo que hacen todos los demás. Tu manera de hablar te está comprometiendo, tu manera de hablar te descubre que tú también eres uno de ellos. Mire, paréntesis, hermano, el mundo sabe cómo tienen que hablar los creyentes. El mundo sabe perfectamente cómo un creyente tiene que hablar. Por eso es que ellos lo descubrieron y le dijeron, tu forma de hablar te delata. Tú eras de los que estaban con el Señor, con Jesús. Entonces él empezó a blasfemar, empezó a probablemente decir malas palabras, empezó a insultar para que pudieran entender que no, él no era de ellos. Porque eso es lo que dice la palabra, él empezó a maldecir, él empezó y lo vemos bien corto acá, pero seguramente que Pedro empezó a maldecir, a insultar probablemente a todos, para que todos dijeran, pues no, sí dice malas palabras. Si dice malas palabras, entonces no es cristiano, dijeron los soldados. Luego más adelante, le negó durante 3 veces. A veces nos atrevemos a juzgar lo que encontramos en la palabra, a juzgar, no, que Pedro, que barbaridad, como tuvo miedo, después de haber estado con el Señor 3 años y ver los milagros, tuvo miedo, pero porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de persecución. Comentaba el pastor, que parte de lo que vimos en una de las sesiones del seminario que fuimos, que estaban algunos pastores de Nigeria y estaban comentando que en medio de la reunión llegó un grupo de hombres armados y les dijeron, tiren sus Biblias
y párense en ellas. Lo podríamos ver como algo sencillo, solamente pararse, pero lo que estaban diciendo es: pisoteen ese libro que ustedes llaman, que ustedes tienen por Biblia. Pisotéenlo y nieguen su fe en Jesús. Si ustedes no niegan su fe en Jesús, van a morir. Y eso no fue en los tiempos bíblicos, eso ha sido en estos años, en los cuales al otro lado del mundo, en donde nosotros no nos damos cuenta, sí están sufriendo persecución y sí tienen que poner su vida para poder mantener su fe. Pedro en ese momento no tuvo ese valor, pero luego, cuando él fue restaurado en Juan capítulo 21, vamos ahora a Juan capítulo 21. Desde el versículo 15, después que el Señor Jesucristo ya había resucitado y se les había aparecido, desde el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle enseguida, la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Luego de que Pedro 3 veces le había negado, el Señor, cuando se presenta delante de Pedro 3 veces, le pregunta: Pedro, ¿realmente me amas? Si me amas, Pedro, ¿me recuerdas, Pedro, que me negaste 3 veces? Por eso 3 veces le pregunta: Pedro, ¿realmente me amas? Hasta que Pedro al final se entristece y llora amargamente y le dice: Señor, si tú conoces mi corazón, tú conoces lo más profundo, tú sabes que realmente te amo. Pedro le estaba diciendo: Señor, yo me arrepiento enormemente de haberte negado en ese momento. Y el Señor le dice: sí, Pedro, te creo. Y por eso es que le da este trabajo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A ningún otro de los discípulos le dijo que hiciera eso. Solamente a él le dijo que hiciera eso. ¿Y qué es lo que hace Pedro cuando es un hombre restaurado? Lo vemos luego en Hechos, en el capítulo 2. En el versículo, Hechos del capítulo 2, desde el versículo 14. Un hombre restaurado hace las cosas completamente diferente. Cuando Pedro tenía miedo, lo negó, pero luego, cuando él había sido restaurado, estaba un grupo de soldados y él tuvo miedo y por eso negó al Señor Jesucristo. Pero luego encontramos en el versículo 14, después del derramamiento del Espíritu, vemos que habían llegado gente de muchos lugares, habían llegado judíos que estaban viviendo en otros lugares y estaba llena la ciudad. Entonces, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque apenas son las 9 de la mañana. Pedro, después de haber sido restaurado, tuvo el valor de pararse delante de miles y decir: estos no están ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Lo que ustedes han escuchado no es porque están ebrios, sino que esto es lo que se había dicho en Joel 2, era el derramamiento del Espíritu. Pedro tuvo el valor para pararse. No eran 10, 20 personas, no eran 5, no eran 1000 personas, eran miles de personas las que estaban ahí. Y él dice la palabra que se paró, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, les habló claro y les dijo: varones, esto que ustedes están pensando no es cierto. Al final, en el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día
como 3,000 personas. Creyeron y fueron bautizados como 3,000 personas de todos los que estaban allí. Pedro no tuvo el valor primero para poder afirmar que él era uno de los discípulos. Pero cuando él es restaurado, él puede ir y restaurar a otros. Cuando él fue restaurado, porque Pedro seguramente después de eso quedó con mucho dolor, con mucho remordimiento, con mucho pesar por haberle negado, y Pedro se sentía culpable, y Pedro no hallaba qué hacer, y no hallaba dónde esconderse. Pero cuando el Señor le perdona y le dice: está bien, Pedro, te creo, has sido restaurado, ahora ve y apacienta mis ovejas. Por eso es que Pedro después tiene el valor para pararse delante de todos y predicarles. Recordemos que Pedro era un hombre tosco, no era un hombre conocedor de la palabra, no era un hombre estudioso, un hombre que se dedicaba a la lectura. Pero también sabemos que los judíos desde pequeños se les empieza a instruir, se les empieza a enseñar la ley. ¿Por qué Pedro en ese momento recordó lo de Joel? Mire, aquí es donde la palabra dice que el Espíritu nos va a recordar la palabra y nos recuerda la palabra en el momento que la necesitamos. Pedro no se fue a preguntarle a los discípulos: ¿y qué les decimos a todos? ¿Qué es esto? No, él con autoridad se paró y les explicó: esto es lo que dice Joel, esto es lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu. Alguien que ha sido restaurado también conoce la palabra para poder usarla de manera correcta. Otro de los hombres que fue restaurado, en el caso de Pedro, fue restaurada su posición de liderazgo, porque él estaba humillado por haberle negado, pero se le restauró su posición de liderazgo y él se pudo levantar como un líder, que era uno de los 3 principales en Jerusalén, para poder estar apacentando las ovejas, para poder cumplir con el trabajo que el Señor le había mandado. Otra de las personas que fue restaurada, pero en este caso fue restaurada la salud, porque recordemos que la restauración es la reparación, y la reparación es de algo que está dañado. Puede estar dañada la salud, puede estar dañada su relación con el Señor o con otras personas, puede estar dañada sus finanzas. Y la restauración implica ir mejorando, ir renovando cada uno de estos puntos. En el caso del rey Ezequías, Isaías capítulo 38, desde el versículo 1 al 5, encontramos que al rey se le restauró la salud. Isaías 38, del 1 al 5. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El rey estaba enfermo de muerte. Eso es lo que dice la palabra. Estaba enfermo ya de muerte. Pero usted sabe que cuando una persona está enferma de muerte, no se sabe, sabemos que ya no tiene remedio y que va a morir, pero no se sabe cuándo va a morir. Pero ya cuando llega el profeta le dice: tienes que arreglar tu casa, tienes que arreglar tu testamento, tienes que ver tus propiedades, porque él era el rey. ¿Cómo vas a dejar el reino? Porque vas a morir. Y el rey se vuelve a la pared y empieza a llorar y empieza a orarle al Señor. ¿Qué es lo que le oró al Señor en el versículo 3? Y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de ti. Por causa, Ezequías podía presentarse delante del Señor y decirle: Señor, yo he andado en integridad de mi corazón. Y por eso es que el Señor le responde y le añade 15 años más.
fue restaurada la salud en el caso del rey Ezequías. Con un propósito, siempre que el Señor nos restaura, es con un propósito, no es solamente para que estemos bien. Y el Señor decía en el Salmo 50:15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mira, hay una condición. Dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia. Hermanos, si está en el día de la angustia, si está en el tiempo de la angustia, no es tiempo de preocuparse únicamente, es tiempo de invocar al Señor. En cumplimiento de la palabra, invócame en el día de la angustia y te libraré. Y tú me honrarás, tú testificarás, tú vas a compartir qué es lo que he hecho, de qué te he librado. Entonces esto fue lo que hizo Ezequías. Ezequías entendió el invocar al Señor, el pedir misericordia, el pedir el favor del Señor. Y le dijo: Señor, acuérdate que yo he andado en íntegro corazón y he hecho todo lo que es agradable delante de tus ojos. Entonces el Señor le responde inmediatamente y le restaura la salud. Ahora veamos un par de mujeres que fueron restauradas también. En Josué capítulo 2, desde el versículo 1 al 21, vemos la historia cuando el pueblo de Dios iba a pasar por Jericó. Encontramos ahí una mujer que, recuerden que siempre el pastor nos ha mencionado de no seguir mencionando Rahab la ramera, porque la pobre mujer no murió siendo ramera, fue en un tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedió con ella? Le fue restaurada como persona, fue restaurada en su integridad y vino a formar parte de la línea de sucesión, vino a formar parte de la línea para el nacimiento del Señor Jesucristo, vino a formar parte de la línea de la línea genealógica. Contando acerca de la historia de Rahab, sabemos que en Jericó ella tenía esa profesión. En Jericó ella era una ramera. Pero cuando ella escuchó que los israelitas venían a la ciudad y cuando ella los encontró, cuando ella los descubrió, ella ya había escuchado del Dios de los israelitas. Y ella dijo, ella había escuchado de todos los milagros que habían hecho y dijo: cuando ellos vengan aquí, ciertamente van a destruir esta ciudad. Desde ese momento ella dijo: yo no quiero perecer con todos estos impíos aquí, porque ella sabía la maldad que había en Jericó. Y él les dijo: llévenme con ustedes, yo no quiero estar aquí, yo quiero que su Dios sea mi Dios, igual que hizo el pacto que hizo Ruth también. Por causa de ella, al haber guardado a los espías y haberlos ocultado y haberlos dejado ir y hacer ese pacto de que quería irse con ellos, ¿qué es lo que sucedió con ella posteriormente? Ella vino a formar parte de la línea genealógica. Veámoslo, ya no vamos a leer Josué, vamos a ver en Mateo capítulo 1 versículo 5. ¿Qué sucedió con la vida de Rahab? Después de la destrucción de Jericó, ella se fue con todos los israelitas. Ella, lógicamente, después de que se fue de Jericó, dejó la profesión que tenía y empezó a ir con todo el pueblo israelita a caminar en el desierto en busca de la tierra prometida. Pero ya cuando entró entre los israelitas, ella ya no continuó con esa profesión, de tal manera que ella se casó con uno de los principales. Versículo 5 dice, veámoslo desde el 4, perdón. Desde el 1 empezamos a hablar de toda la genealogía. Desde el versículo 4 dice: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Es decir, Salmón se casó con Rahab. Y de esta unión, de este matrimonio, nació Booz. ¿Y quién era Booz? Booz engendró de Ruth
a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Por causa de este pacto que ella hizo, vino a ser restituida. Y ella ya no era conocida, cuando estaba entre los israelitas, ya no era conocida como Rahab la ramera, sino que era conocida como la esposa de Salmón. Y posteriormente, a través de ella, viene la línea genealógica hasta el rey David, viene la línea genealógica hasta el Señor Jesucristo. Y ahí también se menciona otra de las mujeres también que fue restaurada, Ruth. También fue restaurada su familia, porque recordemos que Ruth se murió su marido, y Noemí ya no tenía más hijos que darle. Entonces ambas quedaron completamente desamparadas y quedaron sin familia. Pero ¿qué es lo que sucedió por este pacto que hizo Ruth con Noemí? La familia fue restaurada, porque ¿qué es lo que se dijo? Entonces de Booz vas a tener un hijo, y que va a ser parte de la familia de Noemí. A pesar de que ya no estaban, si nosotros nos ponemos a pensar en la línea de sangre, ya no tenía nada que ver con Noemí, pero le dijeron que de Ruth, Noemí volvió a tener descendencia. De Ruth, Noemí ya tuvo nietos. Entonces estas dos mujeres fueron restauradas. En el caso de Rahab, fue restaurada en su integridad, dejó la profesión y ahora se convirtió en la esposa de uno de los principales de Salmón. Y en el caso de Ruth, fue restaurada su familia. Mire, hermano, sí, ¿qué es lo que está dañado en su casa? Si es como en el caso de Pedro, que está dañada su posición, si está dañada su liderazgo en su casa, o si en el caso de Ezequías está dañada su salud, o si en el caso de cualquiera de estos ejemplos está dañada su familia, pueden ser restituidos. Amén. La familia puede ser restituida, y con el propósito de poder ir y restaurar a otros también. Otra de las mujeres que encontramos que fueron restauradas, la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, desde el versículo 1 y al versículo 12, encontramos la historia de la mujer samaritana. El Señor Jesucristo estaba allí, el Señor Jesús estaba allí y le pide agua para poder beber. Y como los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, entonces ella se sorprende de que le haya pedido agua. Y encontramos la historia de que el Señor Jesucristo le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, Él te puede dar agua, ríos que saltan para vida eterna. Y después de haber estado hablando con él, el Señor Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice que no tiene marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer entendió, vamos a verlo. Juan 4. Desde el 1 al 42, pero específicamente versículo 24. No, vamos a ver. 28. Versículo 28 y 29. ¿Qué es lo que hizo la mujer cuando entendió? Mire, a pesar de ser samaritanos y que no se llevaban bien con los judíos, pero también conocía la palabra. También los samaritanos conocían las escrituras. También los samaritanos estaban esperando la venida del Mesías. Y en el versículo 28, ella entendió. ¿Y qué es lo que hizo? Entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan, él me ha dicho todo. No solamente se quedó ella pensando es un profeta. Ella dijo: ¿no será este el Cristo? Ella tuvo el valor. Mire, en la ciudad, en el pueblo, seguramente que todos la conocían. Seguramente que todos sabían que 5 maridos había tenido y ninguno era de ella, y que con el que estaba no era el de ella. Seguramente todos sabían.
Seguramente las mujeres la veían mal en el pueblo, en la ciudad. Seguramente los hombres también la veían con un poco de indiferencia. Pero mire, ella, a pesar de eso, de vivir en vergüenza, porque ella vivía en vergüenza por causa de que el Señor le descubrió todo eso, ella vivía en vergüenza, pero ella tuvo el valor de ir y hablar con los hombres. Recordemos que en ese tiempo, o mencionando algo en ese tiempo, las mujeres no podían hablarle directamente a cualquier hombre que veían en la calle. Pero ella olvidó su miedo, ella olvidó su vergüenza, ella tuvo el valor, tuvo la valentía de ir y decirle a los hombres. Eso es lo que dice el versículo 28. Entonces al final dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vengan, vean ¿no será este el Cristo? Tal es la restauración que se hizo en ella, que ella perdió la vergüenza, ella se olvidó de todo y ella fue y habló con los hombres y les explicó, les empezó a testificar, les empezó a evangelizar. Tanto así que muchos hablan y mencionan que ella podría ser considerada como una de las primeras evangelistas. ¿Por qué? Porque ella corrió a la ciudad y fue a llevar las buenas nuevas. Fue a llevar las buenas nuevas de salvación, fue a llevar buenas noticias y les dijo: el Mesías que hemos estado esperando ya está aquí, vengan, allá está en el pozo, vengan conmigo. Y luego todos ellos fueron. Entonces, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vinieron y fueron a confirmar, vinieron a constatar si era cierto. ¿Por qué llegó la salvación a todos los samaritanos en ese momento? Por causa de una mujer que fue restaurada y se atrevió a restaurar la vida de otros. Se atrevió a llevarles las buenas nuevas de salvación. Alguien que no ha sido restaurado no puede llevar las buenas nuevas. Solo alguien que ha sido restaurado. Finalizando con el último ejemplo de una persona restaurada, en el caso de Job. ¿Qué sucedió con Job? Recordemos un poco también de la historia. Job tenía riquezas, Job tenía salud, Job tenía abundancia, pero en un poco tiempo Job perdió todo. En un poco tiempo se le deterioró su salud, perdió todo, quedó completamente en la ruina Job. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el versículo 42, versículo 10, dice: y quitó, después de que Job había estado padeciendo, padeció la muerte de sus hijos, padeció la destrucción de toda su cosecha, la quema de su cosecha, la muerte de sus criados, todos sus terrenos destruidos, y después empezó a enfermar, y tanto que estaba nada más sentado en medio de ceniza rascándose. Pero aún así, aún en medio del dolor que él tenía, en medio de la quiebra en la cual él estaba, él tuvo, porque él había vivido en la riqueza de parte del Señor, porque él entendía que todo lo que tenía era de parte del Señor. Cuando él entendió eso, él todavía tuvo el valor. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué es lo que se le restauró a Job? Job, después de haber tenido todo y después de haberlo perdido, se le restauró todo, se le restauró su familia. Porque a pesar de que habían muerto todos sus hijos, luego tuvo más hijos, se restauró su familia, se restauraron sus finanzas, porque ahora tenía el doble de todo lo que había tenido anteriormente, y se le restauró la salud. En el caso de los ejemplos que habíamos anteriormente, habían sido restaurados en una parte, pero a pesar de haber sido restaurados en una parte, ellos se levantaron para poder edificar, se levantaron siendo edificadores para poder ir y edificar y restaurar la vida de otros. En el caso de Job se le restauró todo, porque él lo perdió todo. Y en un momento, después de que él oró, entonces quitó el Señor toda la aflicción y él empezó a ser restaurado. Porque pasaron varios años para que pudiera tener todos los hijos que tuvo. Y para poder tener el doble de todas las riquezas que tuvo. Y para poder volver a la salud que él había tenido anteriormente. Entonces, para poder
convertirnos en restauradores, para poder convertirnos en edificadores, tenemos que ser edificados y tenemos que descubrir qué es lo que está dañado en nuestra vida. Porque a veces pensamos, no, si yo estoy en la iglesia, no pasa nada, yo soy salvo, yo soy santo, pero estamos restaurando la vida de otros. Somos realmente edificadores. Porque nos podemos llamar edificadores y tenemos nuestro eslogan en nuestras camisetas, en el logo de la iglesia, que somos edificadores. Pero realmente lo estamos haciendo. Entonces, finalizo con este punto. Finalizo con este punto mencionando que la restauración que Dios trae a nuestra vida es completa. La restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida es total. No quiere hacer una restauración a medias. No quiere restaurarnos solamente un poquito. El Señor quiere restaurar nuestra salud si padecemos de algo. El Señor quiere restaurar nuestras finanzas si estamos en problemas económicos. El Señor quiere restaurar nuestra familia si estamos en conflicto con nuestra familia. El Señor quiere restaurar nuestras relaciones, ya sean nuestras relaciones familiares, interpersonales, relaciones con los vecinos, relaciones en el trabajo. La restauración que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es física, emocional, espiritual y financiera. No solamente en una parte. La restauración que el Señor busca es total. ¿Para qué quiere hacer este trabajo de restauración? Para que se pueda ver nuevamente el esplendor, para que se pueda ver el brillo de la obra de arte que Él ha creado, para que se pueda ver realmente Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque por causa de tanta contaminación que tenemos, necesitamos de un restaurador que venga a quitarnos las partes de suciedad, que venga a quitarnos aquello que está dañado. Y la restauración que busca el Señor Jesucristo en nosotros es total. Lucas 1:37 dice, porque para con Dios no hay nada imposible. Usted puede decir, no hermano, pero es que vieras que ya me dijeron los doctores que la enfermedad que yo tengo es incurable. No, ya me dijeron los doctores que yo no tengo remedio. No, es que viera hermanos que mis finanzas están completamente deterioradas, están destruidas. Le debo a Raimundo y a todo el mundo y tengo deudas por aquí, tengo deudas por allá. Es parte de la restauración que el Señor quiere hacer en nosotros. Nuevamente, finalizo. La restauración que el Señor quiere hacer es física, emocional, espiritual y financiera. ¿Por qué? 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y tenemos que mostrar el esplendor de la obra de arte que el Señor hizo. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado, hasta este momento tú nos has sostenido. Oramos, Señor, para que completes la obra en nosotros, para que completes la restauración en nuestras vidas, para que completes la restauración en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual y financiera. Oramos, Señor, para que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, para poder levantarnos como edificadores, para poder levantarnos como restauradores, ir y hacer lo mismo con otros, para poder ayudarlos, para poder levantarlos, para poder fortalecer a aquellos que están debilitados, para poder levantar a aquellos que están destruidos, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu nombre sea exaltado en todo momento, para que podamos, Señor, venir y darte la honra y la gloria únicamente a ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador. Y de ti proviene, Señor, todo cuanto tenemos.
Oramos, Señor, y presentamos nuestras ofrendas delante de ti, ofrendas y diezmos, Señor, en este lugar, sabiendo, oh Dios, que todo lo que tenemos de ti proviene, que eres tú quien nos bendice, quien bendice la obra de nuestras manos, que eres tú, Señor, quien nos sostiene y nos sustenta. Y con un corazón agradecido, Señor, podemos traer delante de ti, sabiendo que tú eres el que da el pan para el que come y la semilla para el que siembra, Señor. Gracias, Padre, por la semilla que tenemos para poder sembrar. Gracias por los alimentos que nos das continuamente, porque tú, Señor, no nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, Padre, por tu ayuda y por tu pronto auxilio. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.